Bueno, segunda parte de la clase. Me falta alguien más. Segunda parte de la clase. No, perdón. Bien. Bien. Participantes. No hay más nadie. No. Bueno, seguimos. Nada, para entender un poco, digo, la escuela neoclásica nos interesaba discutirla en particular porque básicamente es la base de la economía actual, lo que se llama la ortodoxia, digamos. Lo que la economía, el otro día no me acuerdo quién había preguntado sobre el manual de Paul Samuelson, por ejemplo, que es la economía que se enseña en básicamente en todas las universidades del mundo, grosso modo, no tanto como todas, pero en la mayoría. La economía de las escuelas, lo que hayan estudiado economía en la escuela secundaria, etcétera, básicamente lo que estudian es economía neoclásica, con variantes, obviamente, que no es la economía neoclásica de 1860, como vamos a ver a continuación, pero la escuela neoclásica ha dejado su impronta y está más vigente que nunca. Diría que la gran mayoría de los economistas actuales tienen una raíz en su pensamiento y en su formación que es estrictamente neoclásica. Entonces, por eso nos interesa discutirla, nos interesa, digamos, meterla acá. ¿De dónde sale la escuela neoclásica? ¿Dónde estamos parados en el tiempo, sobre todo? Bueno, acá le dejo le dejo un poquito pero la bibliografía, pero es la misma que está en el campus. Les tiro unas ideas generales o una limitita de tiempo para que veamos dónde estamos parados en este momento. Recordemos que teníamos la economía, habíamos hablado de economía política, primero de fisiocracia, de la economía clásica, desde 1700 en adelante, con el capitalismo, etcétera, hasta 1867. Acá habíamos metido a Adam Smith, a Ricardo. Bueno, a Quesnay, a Petty no lo nombramos mucho, a Malthus tampoco, porque está en la bibliografía, pero es como que no quería perder tiempo con eso. Pero nada. Recordemos, en 1867 se publica El Capital, de esto hablamos. Y lo interesante es como la economía neoclásica, que me parece como muy llamativo, digamos, surge simultáneamente en 3 lugares al mismo tiempo. Y esto es un poco lo llamativo. Hay 3 tipos que ahora se los nombro mejor, se los escribo bien los nombres aparte, que son Jevons, Menger y Walras. Y Jevons es inglés, Menger es austríaco y Walras es francés, aunque tenga un apellido en inglés. Y en Francia, en Austria y en Inglaterra, con diferencia de meses prácticamente, o de menos de un año, se salen 3 libros que prácticamente tienen la misma esencia, y esto es lo llamativo, de tipos que no se conocen entre sí, arman una escuela, por decirlo de alguna manera, que surge en 3 lugares al mismo tiempo. ¿Y por qué? Digamos, la pregunta es cómo logran surgir al mismo tiempo todo esto. Me parece que una de las explicaciones tiene que ver con la reacción al marxismo, digamos. Entonces, es una de las explicaciones posibles, no es la única, obviamente. Hay una reacción también contra la teoría clásica ricardiana. Ricardo seguía siendo el economista más estudiado a mitad del siglo XIX, y estos tipos empiezan a discutir lo que había quedado de Ricardo, pero también discuten al marxismo, digamos. Es una reacción conservadora, llamémosle, en contra de los movimientos políticos que desarrolla el marxismo. Nada, me parece esto. Lo hacen 3 personas al mismo tiempo. Ahora voy un poquito más en detalle esto para tener la línea de tiempo. Esto, recuerden que nace la economía a secas también, porque esto lo pone el cuarto autor interesante acá, que es Alfred Marshall, que se acuerdan que yo había hablado de economics, como
que era la economía, que no era la political economy, sino que le saca la cuestión política y deja el economics como una homologación con las demás ciencias. Esto es lo que vamos a ver seguramente cuando veamos Keynes y todo eso. Básicamente en el Keynes la economía keynesiana se vuelve la dominante después de la década de 1930. Keynes critica a los neoclásicos y luego los neoclásicos vuelven y retoman a Keynes, y por eso yo digo que los neoclásicos siguen bastante vigentes, porque hay una Keynes critica a los neoclásicos vuelven a criticar a Keynes y son como el sector dominante dentro de la economía. En el medio tenemos las discusiones que da la CEPAL. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, que son como visiones de la economía que salen, que no vienen de Inglaterra o Estados Unidos, sino que justamente sale a partir de economistas latinoamericanos. Y esto se da hasta la década del 70-80, y después viene esta contrarrevolución anti-keynesiana, donde vuelve la economía neoclásica y la economía austríaca y lo que llamamos el neoliberalismo a ser dominante. Y esto es un poco lo que está. En la actualidad, digamos, el pensamiento económico no es tan lineal, por eso yo en las primeras clases le decía que todo lo anterior sigue vivo y discutiéndose. Hay economistas clásicos, hay economistas marxistas, hay economistas neoclásicos y hay economistas keynesianos, y variantes o modificaciones en el pensamiento de todo eso. Vamos a ver cómo aparece. Sobre Friedman, Hayek, Gary Becker, que son los economistas neoliberales, vamos a ver si llamo a hablar algo hoy, y si no, lo dejamos para la próxima. Le decía entonces, el contexto histórico es de la escuela neoclásica, es la revolución industrial y un auge del capitalismo industrial, la mitad del siglo XIX. Recordemos que Adam Smith, yo les dije que está parado al inicio de la revolución industrial en 1770. Estamos hablando acá de 1870, 100 años más tarde que Adam Smith. Vos no podés ir a aprenderla, si no me tengo que cambiar por eso. Un segundito. Voy a hacer algo que hacer hace mucho tiempo. No me tengo que ir a cambiar. Listo. Que es mutear a quien entra con el micrófono prendido. ¿Cuál es el contexto de la segunda mitad del siglo XIX? Hay una reacción en contra del marxismo, pero también como parte el marxismo genera también el movimiento comunista, la internacional comunista, los movimientos de trabajadores en todo el mundo. Entonces esto no es menor para pensar la economía neoclásica. Y lo que les había hablado en un momento desde la historia de las ideas, el positivismo y el auge de las ciencias naturales como la referencia para todas las ciencias sociales, digamos. Entonces, esto, contexto rápido. Los principales referentes los nombré recién: William Jevons, Karl Menger y León Walras, y por supuesto a estos tres los vamos a llamar, o se llamaron los marginalistas, y pero el que sintetiza y arma como la escuela neoclásica propiamente dicha es Alfred Marshall. Alfred Marshall es además, y este es el profesor y mentor y el tipo que le enseñó todo a Keynes. Entonces, también en esta historia pasa mucho por lo que pasaba en Inglaterra, en la Universidad de Oxford y de Cambridge, y ahí es donde enseñaba Marshall, y ahí es donde Keynes también va a generar, eso lo vamos a ver en la próxima, su crítica. Entonces, bueno, más allá de los nombres, lo interesante es de pensar en todo esto, cómo pasa el mismo tiempo. Bueno, ¿qué es lo que nos interesa? Es que hay un cambio sobre todo en la teoría del valor, y se pasa a una teoría subjetiva del valor para diferenciarla, lo decimos subjetiva, para diferenciarla particularmente de lo que es la teoría objetiva, así llamada, que es la clásica. ¿Por qué es objetiva la teoría clásica? ¿O por qué se piensa objetiva la teoría clásica? La clásica, no esta, sino la que venimos hablando. Es objetiva porque en principio mira el valor a partir del trabajo y contabiliza o cuenta el trabajo acumulado y dice: esto vale tanto en función del trabajo que tiene, con todas las salvedades que ya fuimos viendo. Pero Jevons va a decir que la naturaleza de la riqueza del valor se explica por la consideración de indefinidamente pequeñas cantidades de placer y dolor.
Al igual que la teoría de la estática se basa en la igualdad de cantidades indefinidamente pequeñas de energía. O sea, lo que hace es, toma algo de la física, que son la cuestión marginal, y no sé si alguien en la escuela llegó a ver lo que son límites, derivadas, o algo de eso que se estudian en matemática, a lo mejor en alguna escuela en quinto año, pero digo, toma esta cuestión de los límites pequeños, algo que se usa en la física, en la energía, qué sé yo, y lo lleva a la economía. Y entonces, según Jones, esto tiene que ver con el placer y el dolor, en algo que después lo vamos a resumir, o lo van a resumir, en lo que llamamos la utilidad. El valor de las cosas está dado por la utilidad de las cosas. Él primero dice por la cantidad de placer y dolor, pero después la resumimos, o el resumen, mejor dicho, en la idea de utilidad. ¿Por qué vale algo? Vale por la utilidad que provee. Si es un cambio conceptual total, digamos. ¿Por qué? ¿Dónde está dado el valor de las cosas? Está dado en lo útil o inútil que puedan ser para una persona. En ese sentido, si son útiles o inútiles para una persona, es una teoría subjetiva del valor. ¿Sí? Si la cosa vale por lo útil que me resulta, únicamente yo puedo definir si eso vale o no vale. Bueno, ahí hay una cuestión mucho más psicológica y mucho más subjetiva. Ahora bien, según Menger, el valor nace de la limitación en relación con las necesidades, es decir, el valor reside en la escasez. ¿Esto qué hace? O sea, esta lógica de que las cosas ya valen, no únicamente por la utilidad, sino también por la escasez. Es decir, las cosas solo tienen una cantidad y una utilidad. A ver, lo que propone Menger, lo que propone Jones es esto, es el placer y el dolor, la utilidad pura, que también, nada, no importa, eso. Pero lo que propone Menger tiene que ver con la limitación y es con la escasez. Cuando Menger va a decir las cosas que sean escasas, las cosas de las que haya muy poquitas, van a valer más, porque hay poquitas, entonces las vamos a valorar más. Hay una valoración personal en relación con que haya o no haya de esas cosas. Entonces también ahí está lo subjetivo. En definitiva, crean lo que llamamos un sistema de intercambio puro. Las cosas van a valer en función de su cantidad y de su utilidad. ¿Sí? Y esto ahora lo vamos a llamar oferta y demanda específicamente, pero lo interesante acá es que como las cosas valen por si son útiles o no son útiles, y las cosas valen en función de si hay o no hay, es decir, las cosas tienen una oferta y las cosas tienen una demanda que está en función de la utilidad, no hay, y ahí es donde se determina el valor, en este cruce de oferta y demanda, en este cruce de utilidades y ofrecimientos, evidentemente el valor se va a definir en el mercado. Ahora profundizo un poquito de esto. Pero, ¿qué quiere decir que se define en el mercado? Quiere decir que el valor de la cosa no se produce en el ámbito de la producción, sino en el ámbito de la circulación, para usar los términos de Marx. ¿Se acuerdan que, según Marx, el único valor se genera en la producción, porque ahí aparece la plusvalía, etcétera, etcétera? Acá no, acá el valor aparece en función de la oferta y la demanda, en función de la utilidad y de la escasez. A ver, ¿cómo está puesto acá para que se entienda? La economía dice: la economía estudia la manera más eficiente de asignar los recursos escasos ante necesidades que son limitadas. Es una definición muy posterior, una definición ya de 1932, pero mucho más sintética y más precisa que da un economista inglés, Lionel Robbins, uno. Pero esta es la definición del manual. Digo, si vamos a Samuelson va a decir esto. ¿Sí? Si estudiamos economía en la secundaria, muy probablemente en esto. Y si escuchamos a alguien que habla de economía, decir siempre que la economía se trata de asignar recursos escasos ante necesidades que son limitadas. Es la definición de economía que vimos también en la primera clase. ¿Sí? Ahora bien, si esto es así, si la economía es efectivamente la ciencia que estudia la forma en que se asignan eficientemente recursos que son escasos para necesidades que son limitadas, ¿cuál es la mejor manera de organizar esta asignación de estos recursos escasos? La única manera de asignar es el mercado. Esa es la respuesta.
el mercado, los precios. Cómo se van a definir cómo es la forma eficiente de asignar recursos que son escasos ante necesidad limitada, bueno, con precios. Si hay cosas que son escasas, van a valer más. ¿Y quién va a pagar? Va a pagar el que pueda, pero el precio se va a fijar en esta interacción entre la utilidad que yo le doy a las cosas, la restricción que tenga en todo caso de mi guita para poder pagarlas o no, y la oferta de estas cosas. ¿Sí? Entonces, ahora lo detallamos un poquito más, pero quiero que quede claro, digamos, hay una redefinición de la economía conceptualmente muy diferente a la que hacía toda la escuela clásica. Ya no importa el valor en función del trabajo, las cosas ya no van a valer en función del trabajo que tengan incorporada, sino que las cosas van a valer en función de la escasez. Esto es una trampa, digamos, esto es una trampa semántica muy interesante que hace la economía neoclásica. ¿Por qué es una trampa, digo yo? Porque cuando uno dice la economía, los bienes son escasos, está suponiendo que no hay producción. Está suponiendo, bueno, dado el caso en que tenemos esta cantidad de bienes, vamos a ver cuánto vale. Claro, si los bienes son escasos, evidentemente el precio se pone en función de su escasez o no, su capacidad de proveerse o no proveerse. Entonces, nada, esta teoría, bueno, contrasta con la teoría objetiva, digamos, esto ya lo dije, no lo voy a repetir. El valor se determina justamente en el mercado, que contrasta con la economía clásica de Marx, que dice que el valor viene dado no en el mercado, sino en la producción, ¿sí? No en el intercambio, sino en la producción, decían los clásicos y decía Marx. Ahora van a decir, no, el valor no importa en la producción, el valor importa cuando vas al mercado, en el mercado interactúan oferta y demanda, y ahí se determinan los valores. Ya no tiene que ver con estrictamente no hay una teoría objetiva del valor, sino que hay una teoría subjetiva, justamente. Se determina en el mercado y no se determina en la producción. Bueno, existe escasez de bienes, entonces el mercado soluciona esa escasez, existen nada, hasta acá esto. No sé si... Nada, a ver, hay una interacción entre productores y consumidores, ¿sí? El consumidor tiene preferencias, digo, y acá está la cuestión de la cuestión subjetiva. Estas preferencias se dan por lo que se llama la utilidad marginal, ¿sí? Y por eso se llama marginalista. La cuestión del margen es una cuestión bien es una cuestión muy relacionada con la matemática. Por eso le pregunté si alguno sabía lo que era un límite, una derivada, porque tiene que ver un poco con eso. Es una definición matemática sobre la última unidad de consumo. Bueno, y nada, lo de la utilidad es interesante porque al principio estos autores la plantean directamente como una cuestión estrictamente subjetiva. Algunos autores, hay un italiano que se llama Vilfredo Pareto, llega a decir, bueno, la utilidad se mide en útiles. O sea, uno puede decir, tomar una Coca-Cola me da 10 de utilidad y tomar Manaos me da 7 de utilidad. Entonces, la Coca-Cola vale más porque me da más utilidad. Después, en algún momento, la escuela neoclásica quitó esta idea medio ridícula de querer medir la utilidad que cada persona tiene sobre cada consumo, y empezó a decir, bueno, en realidad lo que hace falta solamente es que se puedan ordenar las preferencias y solamente decir, bueno, la Coca-Cola me genera más utilidad que la Manaos. ¿Cuánta utilidad más? No importa, eso es absurdo. De hecho, es absurdo, bueno, eso se quitó en algún momento, pero originalmente, digo, hay una cuestión de romper tanto con la escuela clásica y el marxismo que fueron como hasta lugares que a lo mejor convenía no meterse y explorar tanto. Entonces, esa es la teoría del valor. Y como siempre, las dos claves para la lectura que hacemos tienen que ver, en el segundo caso, con la teoría de la distribución. ¿Sí? La distribución se determina en este caso en el mercado. O sea, ya
los clásicos y Marx van a decir que la distribución del ingreso, o sea, cómo se distribuye la guita del final del proceso económico, la distribución se va a determinar, siempre va a decir ellos, en función de las clases sociales. Cada clase se queda con un pedazo de la distribución del ingreso. Acá, no, acá la distribución se determina en el mercado porque los precios se ponen en el mercado y todo el mundo va al mercado y en el mercado consigue lo que vale. A ver, es medio complejo, pero me parece que intuitivamente lo podemos pensar de la siguiente manera. Si yo tengo trabajo y voy al mercado, lo que encuentro es una demanda de trabajo en función de la utilidad del empresario, etcétera, etcétera, y me va a pagar en función de la utilidad que le genere. Entonces, no tiene que ver con la cantidad de horas de que trabaje, qué sé yo, sino que se va a discutir en función de las cantidades transadas en ese mercado. Y si hay mucha oferta, el precio va a bajar, y si hay mucha demanda, el precio va a subir. Esto ahora lo vamos a discutir un poquito más. Pero básicamente todo se determina en el mercado, en función de la oferta y la demanda. Todo se determina en el mercado en función de la oferta y la demanda. ¿Cuánto vale algo? Bueno, en oferta y demanda. Ahí se requiere mucho, bueno, subirá de precio. Se requiere poco, bajará de precio. Provoca mucha utilidad, sube de precio. Provoca poca utilidad, baja de precio. Y en esa interacción entre utilidad y cantidad se determina el precio de todo, incluyendo el precio del salario, incluyendo el precio de los factores de la producción. Y acá hay algo interesante, que es que lo que piensan es que, ¿se acuerdan que para los clásicos lo único que produce valor es el trabajo, y para Marx también? Sin embargo, el valor acá va a estar dado por lo que se llaman factores de la producción. Todo va a generar valor. Y los factores de la producción son 3. Y esto es algo que introducen los neoclásicos, pero que sigue muy vigente la idea de los factores de producción. De hecho, cuando veamos, bueno, no importa, vamos a discutirlo en profundidad, pero esta idea de los factores de producción viene a romper justamente con la idea que lo único que genera valor es el trabajo, porque el capital, las maquinarias, la tierra, todo son factores de la producción y todo genera valor en este proceso productivo. El proceso productivo genera un valor en una suma de lo que aporta el trabajo, lo que aporta el capital y lo que aporta la tierra. Por esto se llama teoría aditiva del valor. Hay una teoría aditiva del valor porque el valor viene dado por la suma de lo que aporta el trabajo, de lo que aporta el capital y de lo que aporta la tierra. Pero la retribución viene dada justamente por la posesión, mejor dicho, por la propiedad del trabajo, del capital o de la tierra. Entonces, la distribución del ingreso va a ser en función de la propiedad del trabajo, del capital o de la tierra. Si yo soy un trabajador, tengo trabajo y lo vendo en el mercado del trabajo, obtengo un salario. Y en función de la cantidad de salario que yo tenga, de trabajo que yo tenga, que yo pueda ofrecer, voy a recibir un salario. Si soy el dueño de maquinaria o de una empresa, en función de lo que yo ponga en ese proceso productivo, voy a obtener un beneficio. Y en función de la tierra que yo ponga en un proceso productivo, si soy un terrateniente, voy a obtener una renta. Hay una cuestión mucho más de pretendida objetividad en esto, en el sentido de cada cual va a ser dueño de lo que sea y el mercado va a retribuir en función de la propiedad de lo que uno tenga. No sé si se entiende. Ya no tiene que ver, ya no hay una cuestión de clases sociales. Cualquiera puede en este esquema, no importa estrictamente si uno es trabajador o si es capitalista o burgués. No existe eso. Existen personas o familias, no sé, digámoslo, que tienen su trabajo, que tienen su capital o que tienen su empresa o que tienen su tierra, y en función del trabajo, del capital o de la tierra que tenga cada una de estas personas, va a recibir
una retribución, perdón, voy a tomar una retribución que se va a dar en el mercado. ¿Se entiende todo cómo funciona todo esto? Vamos al mercado. En el mercado, ¿qué hay? Factores de la producción. ¿Quién los trae? Los trae las familias, ¿sí? En función de esto, en función de la cantidad de trabajo y de lo que aporte al proceso productivo, el trabajo, el capital y la tierra, van a tener una retribución. Hay como una cuestión mucho más de sentido común. Me parece que un poco lo que busca la escuela neoclásica todo el tiempo es correrse de este lugar que pretendía la escuela clásica, el marxismo. De decir, che, acá hay algo que estamos viendo, pero por detrás hay otra cosa. ¿Se acuerdan esto? El marxismo y los clásicos dicen, yo veo mercancías que tienen un valor, pero ¿por qué está este valor? Bueno, en realidad tengo que buscar atrás, y atrás lo que hay es que lo que se intercambian son valores de cantidades de trabajo que tiene cada mercancía, y lo que estamos cambiando no es el precio, sino la cantidad de trabajo contenida. Hay algo como una esencia que está por atrás de la superficie de las cosas. En cambio, los neoclásicos van como a la superficie de las cosas. Justamente dicen, no, acá es muy obvio, cada uno es dueño de algo. ¿Por qué es dueño de algo? No se lo van a preguntar. ¿Quién tiene trabajo? ¿Quién tiene capital? No se lo van a preguntar. Digo, Marx hace una historización de cómo se llega a que haya clases sociales. Esto lo vamos a ver en la unidad 3, pero esto que les hablaba antes de la transición del feudalismo al capitalismo. ¿Cómo se crea el capitalismo? ¿Quién es el primer capitalista? ¿Surge de un repollo? No, es un tipo que cercó su campo, dijo este campo es mío, mató no sé cuántos obreros, y después de eso lo respetaron y se quedó con eso, digamos, qué sé yo, una cosa por el estilo. Palabra, no es tan burdo lo que dice Marx, es mucho más elaborado y con más documentación histórica, pero hace una historización. Acá no hay historia. No hay historia. Porque un poco lo que busca esta economía es mostrarse como universal, mostrarse, y acá está la cuestión del positivismo, de las ciencias duras. Digo, se busca, es como la matemática, esto funcionó siempre así, esto va a funcionar siempre así. Esto es, el que tiene trabajo recibe por el trabajo que tiene, el que tiene capital recibe por el capital que tiene, el que tiene tierra recibe por la tierra que tiene. Propiedad, tu propiedad te devuelve, tendrás salario, beneficio y renta, en función de lo que hayas tenido. Entonces, así interpreta el mundo la teoría neoclásica. Bueno, hasta acá hablé bastante, pero me queda un ratito, así que es un buen momento para que yo tome otro trago de agua más y alguien me haga alguna pregunta si tiene ganas, por escrito o hablada. Estos son los momentos que se pasan rápido cuando ves el video en diferido. Está bueno. Aprovechate ahora que no dice nada. 10 segundos. Bueno, pero sí abierto el micrófono, yo siempre les insisto. En definitiva, ¿cuáles son los factores de la producción? Repaso: el trabajo, el capital y los recursos naturales o la tierra. Hay una función de producción, esto no se los dije, pero bueno, nada, y los empresarios, nada, hay una función de producción, digo, esto viene nada, no se los digo esto porque ya está, cada factor reside en función de su productividad marginal. Esto no se lo dije, se los puse acá, pero no recibe exactamente por lo aportado, sino por su productividad marginal, que tiene que ver con lo que aporta al proceso productivo cada factor de producción. Es como un poquitito más complejo. No es cantidad de trabajo, sino dentro de una producción, dentro de una función de producción, digamos, dentro de una producción que está compuesta por trabajo, recursos naturales y capital, cuánto aporta cada uno, cuál es la productividad de cada uno de esos factores, y en función de esos factores, de esa productividad, los factores reciben. No sé si queda claro, pero es más o menos lo mismo lo que estoy diciendo. Veamos cómo funciona el mercado. Esto es bien esquemático, muy básico, y no me quiero meter. Es más, si alguno vio esto en la escuela secundaria, seguramente va a ver más de lo que vimos ahora. Pero el mercado en este esquema neoclásico funciona
funciona de una manera bastante... Bueno, pues se los declamé recién, se los dije. Pero básicamente, ¿cómo funciona la cuestión de la utilidad? Vamos a pensarlo en un esquema. Esto es un eje de coordenadas. Es un eje de coordenadas X, Y. Esto sí tienen que haber visto algo en la escuela. No les voy a echar las bolas con esto mucho. No creo que se los tome en un examen, pero sí me parece interesante. Puedo preguntarle algo muy básico en un examen, pero no me voy a meter con esto, pero para entenderlo. ¿Cómo funciona la utilidad? Pensemos en la utilidad, y para pensar en la utilidad marginal, les voy a dar un ejemplo a la usanza neoclásica, digamos. Si uno... le voy a dar el ejemplo neoclásico que toma Adam Smith, que, bueno, vamos a tomarlo. Con cualquier comida podría ser el ejemplo más fácil. Pensémoslo con agua. Si estoy en el medio del desierto, digamos, para pensarlo así, y necesito, en este es un eje X, un eje que, a ver, perdón, el chat. El cuadro que pone a mayor cantidad, menor precio, o a menor cantidad, mayor precio, sí, este es el cuadro. Ahora le voy a poner unas linitas, pero simplemente quería mostrarlo. Primero es el cuadro, ahora lo voy a ir completando para que se entienda. No están solo las líneas, ahora vienen más líneas en esto. No es un cuadro, es un gráfico de coordenadas cartesianas, ¿sí? Si en una situación de, no sé, de necesidad de agua en el desierto, y queriendo 1 litro de agua, estoy dispuesto a pagar un montón de precios. Porque la utilidad que me da 1 litro de agua en el medio del desierto es muy alta, va a decir el clásico. Pensémoslo, no queremos una utilidad, no queremos agua en el desierto, quiero comerme alfajores. El primer alfajor que me vaya a comer cuando tengo mucho hambre tiene una utilidad altísima y lo puedo valorar y le voy a dar un precio muy alto. El segundo alfajor le voy a dar un precio un poco más bajo. El tercer alfajor le voy a dar un precio más bajo porque la utilidad marginal va decreciendo. Cada unidad extra que agrego de alfajores me provoca menos utilidad. Cada litro de agua extra que me voy tomando en el desierto, en el momento donde no me da más utilidad. Sí, parecido a las vacunas, exactamente. Y las vacunas es un buen ejemplo para esto porque, a diferencia de otros productos, es un bien escaso. Para mí el problema que tiene en general el sistema neoclásico es que supone justamente bienes escasos y los bienes no son escasos, los bienes abundan, no hay más cosa que sobre que viene en todo el tiempo, se produce y se reproducen todo el tiempo los bienes. No obstante, las vacunas son un bien escaso y por eso sí, como el otro día dijo Patricia Bullrich, si cada uno tuviera que pagarse la vacuna, probablemente solamente imaginen que tenemos 1 millón de vacunas en Argentina, ¿quién las va a pagar? Si fuera un mercado y si no fuera el Estado el que lo administra, digamos. Evidentemente las podría pagar únicamente las personas que paguen cualquier guita, porque si son millonarios decía, pago, no sé, 200.000 pesos una vacuna porque lo puedo pagar, lo pagaría, aunque la vacuna sí, porque justamente es un bien escaso. Y lo que hizo Israel fue, en un bien escaso a nivel mundial, tener que pagar. Exactamente, no está en el mercado. Y es un bien escaso, sí, y justamente no está en el mercado porque si se resolviera por el mercado pasaría esto. O sea, el gobierno dice hay una prioridad, en realidad yo no quiero. O sea, porque si se resolviera por el mercado y se resolviera por oferta y demanda, como es un bien escaso, lo que pasaría es que justamente quienes se vacunarían primero serían los ricos. Y los ricos no son estrictamente una población objetivo de la vacuna. Algunos ricos sí, porque son mayores, algunos ricos sí, porque son médicos, digamos, pero el Estado ha decidido intervenir en este mercado justamente para que no sea un mercado que defina cuál es la prioridad. Por eso le digo, lo interesante es cómo el mercado asigna por oferta y demanda. La curva de demanda, en definitiva, tiene esta forma, una forma en la cual para cada punto no sabía lo que me pone Belén acá, que se está hablando que los dueños de empresas van a poder acceder a comprar para sus empleados. Probablemente, no sabía, no sé qué pensar de eso. No me parece bien a priori, en términos de que, insisto, me parece que es una cuestión mucho más donde hace falta una intervención social, hace falta un acuerdo, una intervención estatal y un acuerdo social sobre cuáles son nuestras prioridades como sociedad.
Originalmente los docentes no eran prioridad, pero hubo una presión social muy fuerte para que los docentes lo sean, por ejemplo. No me quiero meter con nada. Dice que Roca compró. Ah, mira. Bueno, no sabía lo de Roca en Siderar. Pero bueno. Nada, la demanda tiene esta forma, y esta forma viene dada justamente por la utilidad. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Quién va a demandar? El consumidor. ¿Por qué demanda el consumidor? En función de su utilidad. Va a pagar un precio cada vez menor a medida que aumente la cantidad. ¿Sí? ¿Se entiende la relación que va de precio a cantidad, donde poca cantidad implica mucho precio por la utilidad, mucha cantidad implica poco precio? Por el contrario, la oferta, y este es medio el engendro de la teoría clásica, la oferta no viene dada por la utilidad, sino la oferta viene dada por lo que vaya a ofrecer en el mercado un empresario, digamos, o alguien, productor. El productor va a decir, a este precio voy a ofrecer muy poca cantidad, no me conviene, y a medida que haya más precio, a medida que aumente el precio en este eje, la oferta que va a ser cada vez mayor, pero claro, a este precio no se va a demandar tanta cantidad, no sé si se ve, digamos, a este precio la demanda es esta, es muy baja, porque un precio altísimo también tiene que ver con la restricción presupuestaria. Yo no quiero entrar en detalle de economía neoclásica, no me interesa enseñarlo en profundidad, pero este esquema de oferta y demanda es un esquema que aparece permanentemente y permanentemente se acude a él, ¿lo cierto? Y con la idea de que los mercados en general funcionan así. Y lo cierto es que los mercados tampoco funcionan estrictamente así. Esta oferta supone un montón de cosas, supone que hay... Nada, no me quiero meter. Cuestión es que, de todos modos, en esta interacción entre oferta y demanda, entre un productor que dice, yo quiero ofrecer esta cantidad a este precio, pero este precio la demanda es muy baja, no me lo compra nadie quiere esta cantidad, el productor ofrecerá menos, la demanda a este precio aumentará más porque está dispuesto a pagar un poco, hay un precio menor, está dispuesto a demandarse un poco más, a este precio solamente lo van a pagar aquellos que tengan una utilidad, les provoca una utilidad altísima, acá lo van a poder pagar más gente, en definitiva el mercado consigue un equilibrio en precio y una cantidad de equilibrio. Y esto sería así para todos los bienes de la economía. En síntesis, antes de pasar a algo que les voy a dejar como... Ahora podemos charlar un poquito, pero... pensar como ejercicio. Nada, cambia la óptica. A ver, hasta acá se entendió. Yo no quiero entrar en oferta y demanda de una manera mucho más profunda, porque digo, no vale la pena que ustedes empezar a discutir en estos términos. Me parece, sí, como una discusión, el aporte neoclásico, insisto en esta idea de que esto sigue vigente, de que hay mucha gente que piensa así y de que en un punto no es que no sirva para nada esto, porque si bien la utilidad no puede medirse y la utilidad sí es algo que no parezca, sí la cuestión de los precios y las cantidades y los mercados funcionan y tienen una dinámica similar a esta, no basado estrictamente en la utilidad, sino por ahí mucho más en las restricciones presupuestarias y en las decisiones colectivas. La demanda no puede depender únicamente de la utilidad. Esta es la principal crítica que tiene esto. La demanda depende de muchísimas cosas. Depende de la cultura, depende de la tradición, depende de los precios. Mejor dicho, la utilidad implicaría precio, pero no depende únicamente de los precios la demanda. ¿Sí? Depende también de los precios de los bienes relacionados, depende de los precios de los bienes de la competencia, depende de si hay cosas que tecnológicamente no se usan, no sirven para más nada, depende, de la historia, de la cultura, de muchísimas cosas. En términos generales, de todos modos, si algo baja mucho de precio, se demanda más. Eso puede funcionar y sigue funcionando. Lo que sí es cierto, o sea, el sistema explica y sirve para explicar muchas cosas, sirve para explicar bienes escasos, sirve para explicar un montón de algunos bienes, no sirve para explicar todo. Y me parece que en esta pretensión de totalidad que hace la escuela neoclásica, es donde pierde su valor.
hacia la década de voy a hacer una breve digresión para que se entienda por qué apunto esta crítica. Hacia la década de 1970, pero ya en los 80 y también en los 90, hay un autor norteamericano que se llama Gary Becker, postulaba que todo se puede, todas las conductas sociales pueden ser modeladas en este esquema, todas. Entonces Gary Becker empieza a plantearse la oferta y la demanda dentro de la decisión de casarse. ¿De qué depende casarse? Bueno, depende de si los beneficios que me da son mayores a los costos, entonces yo voy a ofrecer mi posibilidad de casamiento y el otro me va a demandar una posibilidad de casamiento. ¿Tener un hijo más o no tener un hijo más? ¿De qué depende? Voy a tener un hijo más si la contribución marginal de ese hijo más a mi economía doméstica, descontada la felicidad que tengo, me permite empezar a sacar cuentas y matemáticas y oferta y demanda para todo, es algo que intentó hacer la escuela neoclásica. Entonces, me parece que ahí es donde falla, en querer como colonizar, hacer imperialismo social de la economía sobre todas las demás ciencias, digamos. Tratar de explicar los comportamientos sociológicos, los comportamientos culturales, todo con oferta y demanda, todo con me conviene, no me conviene, todo con beneficio-costo. Hay un límite ahí que hay muchas veces que no se pueden explicar todas las cosas. Entonces me parece que ahí fallaba. De todos modos, el esquema sigue siendo válido y me parece que para algunas cosas, digamos, esto. Hay comportamientos sociales que sí, donde baja mucho el precio, la gente va a comprar más y la curva de demanda funciona. No es que no funcione. Pero bueno, cambia la óptica tanto contra los clásicos como sobre todo contra el marxismo. Retoma postulados clásicos en favor del mercado, digamos, y encuentra en el mercado algunas cosas. Toma algunas cosas muy particulares. Ricardo había hablado de la oferta y la demanda en estos términos, pero él decía para las cosas que efectivamente son escasos. El ejemplo que da Ricardo en su libro es una pintura, un cuadro. Digamos, un cuadro es único. ¿De qué va a depender su valor? Bueno, no va a depender del trabajo contenido. Él dice, eso es una excepción, justamente. Porque el cuadro es único, a alguien le da mucha utilidad y quiere tenerlo porque le gusta, es irrepetible, va a pagar cualquier cosa, entonces ahí sí puede haber una oferta, hay una oferta escasa, pero hay una demanda que a lo mejor hay muchas personas queriendo hacer una subasta por ese cuadro, qué sé yo. Ese ejemplo vale, pero no sirve para todo. Eso dice Ricardo, pero ellos lo toman y lo aplican a toda la economía. No hay conflicto, y esto me parece interesante también, desaparece la política justamente de la economía. Porque en un esquema de oferta y demanda, en un esquema de utilidad y cantidad, no hay una noción conflictiva, no hay clases sociales en pugna, sobre todo, pero además, allá de que no hay clases sociales en pugna, hay algo como de que el mercado legitima y objetiva todo. El mercado se vuelve un instrumento de la verdad, digamos, lo que muestra el mercado es verídico y es verdadero. Y en ese sentido, si es verdadero, no hay un conflicto. Digo, el precio de la cosa está dado por la oferta y la demanda. Punto. No hay un conflicto. Esto vale lo que vale, lo pagás o no lo pagás. ¿Estás dispuesto a pagarlo o no estás dispuesto a pagarlo? ¿Estás dispuesto a venderlo o no estás dispuesto a venderlo? Digamos. En esta subjetividad no hay un conflicto inherente. Esto vale lo que el mercado pone, digamos. En esta interacción de oferta y demanda vale tanto. ¿Lo querés vender? No lo querés vender. ¿Lo querés comprar? No lo querés comprar. Punto. Y ese valor es verdadero y es único. Y entonces no hay una conflictividad en el análisis económico. Y me parece que el problema está en que la economía es conflictiva, digamos, en que la disputa sobre el salario, la disputa sobre cuánto es el valor del salario, por ejemplo, una disputa central de la economía, la disputa diría, cuánto vale la hora de trabajo, cuánto, que es la que genera los conflictos, los piquetes, los paros, nada, bueno, ¿dónde está eso? No, acá no aparece todo eso, acá aparece que hay un equilibrio, se llega y aparece la verdad. Bueno, entonces, algo de lo de equilibrio es algo muy de las ciencias naturales y esta estática y qué sé yo, me parece que también hay algo ahí. Y nada, sobre todo que hay una economía como ciencia exacta. Esta idea de verdad, que el mercado muestra una verdad, me parece lo más relevante.
me parece lo más relevante para pensar, digo, dónde está parado y sobre todo para entender en un discurso económico, cuando escuchemos un discurso económico, y ahora yo les traje un ejemplo de discurso legislativo para pensar de base económica, para pensarlo, vamos a dedicarle 5 minutos a eso, si no, no pasamos más. Nada, esto se piensa como exacto, histórico, universal. Digo, los ejemplos tienen que ver con el mercado laboral y pensaba en la cuestión de la retribución de los factores. Si efectivamente el trabajo es un factor de la producción al que se le retribuye en función de su productividad, eso es una forma, o si el trabajo es parte de un conflicto, parte de una decisión y es parte de una... y hay algo que tiene que ver con la justicia respecto de si se paga en función de lo aportado al proceso productivo. A ver, para que se entienda. Nada, y que esto sigue siendo la base de la economía y del neoliberalismo, pero como esto vamos a hablar más adelante, no me meto. Esta es una visión, decíamos que cada factor de la producción recibe en función de su contribución. Estos son algunos datos de la distribución del ingreso en un sentido más clásico, en un sentido de clases sociales. Esto sale en lo que se llama la cuenta de generación del ingreso del INDEC. ¿Qué pasó en 2016? Los trabajadores tenían el 52% de esta torta de todo el ingreso nacional, por esto lo vamos a ver un poquito en la unidad 2. En 2019 esto cambió y el excedente fue mayor y los trabajadores perdieron 6% de esta torta. Que, nada, efectivamente, no sé si está claro que las cantidades trabajadas han sido más o menos la misma, pero acá cambió la distribución del excedente y esto lo podemos pensar bien en un esquema clásico. En un esquema más neoclásico, el salario está atado a la productividad, sin embargo, también podemos ver, esto es una serie de lo que pasó en Estados Unidos en los últimos 40 años, a partir de la introducción de las políticas neoliberales, de cómo hasta ese momento la productividad, o sea, el aporte o la contribución del salario a la producción nacional y el salario aumentaban de la misma manera, o sea, la productividad y el salario venían juntos, y esto es lo que vemos en la curva de la década del 40 hasta la década del 80, aumenta la productividad, el salario es cada vez más productivo, por lo que dijimos antes, por la tecnología, o por la intensidad, o por lo que fuera, pero junto con la productividad aumenta el salario. Entonces, la cuestión neoclásica de que a cada factor de la producción se le paga en función de su contribución se verificaba, sin embargo, a partir de 1979, la productividad aumentó un 70% y el salario solamente aumentó un 11%. Entonces, esto no parece tan claro. Esto se lo voy a dejar, entonces vamos a lo siguiente. Para pensar juntos, pues no tenemos mucho tiempo, algunos fundamentos económicos de algunas legislaciones. A mí me interesa, se los voy a dejar como ejercicio, no lo vamos a resolver ahora, pero sí para que lo pensemos y por ahí lo charlamos unos minutos al principio de la próxima clase, se los mando igual esto. Pensar en cada una de estas, de estos puntos de la legislación. Acá está el famoso artículo 14 bis de la Constitución, relacionados con el trabajo. Esto, por un lado, el artículo 116 de la LCT, la ley de contrato de trabajo. ¿Cuál es el salario mínimo vital? Es la menor remuneración que debe percibir en efectivo de trabajador sin carga de familia. ¿Cuál les parece que es? Esta es la pregunta que me gustaría que piensen. Ahora ya no tenemos más tiempo. No podemos charlarlo. ¿Cuál les parece que es, detrás del artículo 14 bis de la ley de contrato de trabajo, la teoría económica que la sustenta? ¿Cuál es la teoría económica que sustenta que el salario mínimo vital es el que le debe asegurar al trabajador todo esto? O que en el 14 bis estén asegurados todos estos derechos. Salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea. ¿Y cuáles son? Estas son legislaciones más antiguas, obviamente la 14 bis de 1957, creada durante el peronismo, desde la Constitución del 49, eso lo deben saber. Estas son leyes de la década de 1990, donde acá todavía es muy parecido a lo anterior, pero
en el decreto, este decreto de 1991, leamos acá, previo a la negociación de las escalas salariales a establecerse en los convenios colectivos de trabajo, las partes deberán acordar las bases de cálculo y el método que les permitirá medir la productividad en el ámbito de la vigencia de la convención. Conforme a la tipología, las bases de cálculo y el método acordado serán puestos a consideración de la autoridad de aplicación. ¿Qué teoría económica aparece acá y qué teoría económica, sobre todo en este, y qué teoría económica aparece en los anteriores? Solo me parece bastante obvia las respuestas, pero digo, acá estamos hablando, le voy a dar unas pistas, pero la pista básicamente es que la palabra productividad, en las anteriores no aparece productividad. Solo para mostrar que como la economía neoclásica y la economía clásica todavía están muy presentes en las legislaciones que tenemos, digamos. Solamente para esto me parece como por ahí un poco nada, a lo largo seguramente de la materia y cuando estudiemos un poco más historia argentina vamos a ver cómo aparecen los diferentes pensamientos económicos plasmados en políticas económicas. Cuando veamos la historia económica argentina, me parece que vamos a tratar de hacer estos paralelismos. Cómo el pensamiento económico del siglo XVIII, del siglo XIX y del siglo XX, obviamente, cuando veamos Keynes, etc., aparece plasmado en las políticas económicas, en la legislación y, bueno, nada, en nuestra vida cotidiana, en definitiva. Entonces, me parece que el salto de todo lo que vimos hasta ahora tiene que hacerse en esta clave de lectura. ¿Para qué me sirve estudiar la economía clásica, la neoclásica, y etcétera? Bueno, en definitiva, me sirve para leer una noticia en el diario o escuchar a algún economista en la tele o leer algún tipo de legislación como esta y tratar de entender cuál es su concepción económica y dónde está parado, digamos, en definitiva. Eso me parece un poco el cierre. Bueno, hablé muchísimo de vuelta. Había traído esto para charlar, pero ya se me hizo tarde. Se los dejo, se los mando. Arrancamos con esto la próxima y arrancamos la unidad 2 la próxima seguramente. Yo me callo la boca. Si alguien quiere hacer un comentario, quedan 2 o 3 minutos, como siempre, al final. Les escucho. No, yo quería decir que es muy notorio el cambio entre una legislación, la segunda legislación que mostraste y la primera, debido a los términos que utilizan. Uno se preocupa mucho más por las cuestiones de que el individuo subsista con las condiciones primarias de vida, y en la otra se preocupa más y da más lugar a lo que es la productividad y da más espacio a que la empresa capitalista tenga poder de decisión. Por eso habla de, según la productividad se determine en los salarios. Creo que ahí como que se puede hacer una deducción muy, muy rápida sobre el tipo de economía o el tipo de idea económica que tiene el presidente de ese momento, por ejemplo. Buenísimo. ¿Alguien más? Bueno, nada, hasta acá llegamos. Entonces, bueno, corto, voy a dejar de grabar y listo.